Hermanos, estamos viviendo en tiempos donde la necesidad de un padre se está haciendo cada vez más fuerte en nuestras sociedades. Hoy en día podamos darnos cuenta que uno de los factores principales por los cuales estamos teniendo tremendos problemas en la juventud y en nuestra sociedad en general es la carencia de un padre. No tenemos padres, tenemos progenitores, tenemos, hermano, hombres que han nada más, perdónenme la expresión, procreado simplemente hijos, pero que no han sabido ser una verdadera figura paternal. Yo lo mencionaba el día viernes, esto en la meditación de la palabra, que el diccionario nos da dos definiciones de lo que significa ser padre. Y la primera definición que encontramos en el diccionario de ser padre, escúcheme bien esto por favor, la primera definición que nos da el diccionario es que padre es aquel que procrea y que engendra, ¿verdad? Esta es la definición del diccionario. Padre es todo aquel que procrea y engendra un hijo. Pero también el diccionario nos da una segunda definición, que yo quiero que escuchen esta por favor. Padre es aquel que es cabeza del hogar, que forma a sus hijos y que es padre de multitudes y generaciones. Mira que hermanos, connotaciones tan diferentes una de la otra. Padre, uno es el que engendra, ¿verdad? O como dicen por ahí, padre no es aquel que engendra ni el que cría, sino el que citan en la procuraduría, ¿verdad? A ver, ¿cuántos padres de esos hay aquí? Entonces, hoy escúcheme lo siguiente, ¿qué tipo de padres hemos tenido nosotros en la vida? Un padre que simplemente procreó un hijo, dio un hijo, pero no fue cabeza como la figura que tiene que ser un padre. Y hoy en día estamos viviendo en tiempos en que muchos de nosotros no hemos tenido una figura paterna en nuestra vida. Es más, en cierta ocasión, mencionaba también esto el día viernes, un día un pastor preguntó en un congreso de jóvenes y les hizo una pregunta a las jovencitas solteras y le dijo: ¿cuántas jóvenes solteras hay en este lugar? Muchas jovencitas levantaron su mano y aquel pastor les preguntó: ¿cómo quisieran, preguntó a los jóvenes en primer lugar, cuántos jóvenes de los que están aquí quisieran casarse? Todos levantaron la mano, los solteros. Pero luego el pastor les hizo la siguiente pregunta y les dijo: ¿cuántos de ustedes quisieran casarse con una mujer como su mamá? Para sorpresa del pastor, casi la mayoría levantó la mano diciendo: yo quiero una esposa como mi mamá, porque mi mamá me ama, porque mi mamá me cuida, porque mi mamá me entiende. Otros decían: porque mi mamá me lava, me plancha, me cocina, me hace todas las cosas. Amén. Entonces luego el pastor dijo: ahora voy a preguntar a todas las señoritas, ¿cuántas jóvenes solteras que están aquí quisieran tener un esposo como su papá? Levanten la mano. ¿Sabe qué pasó? Ninguna levantó la mano. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros no hemos tenido una buena figura paterna de referencia. O las figuras paternas que hemos tenido en nuestra vida ha sido un hombre que nada más, hermanos, suplía algo económico para el hogar. Muchos vimos el ejemplo de un mal padre viviendo una vida de excesos, de alcohol, de droga, de vicios. Un padre que nunca nos dedicó tiempo. Un hombre que solamente llegaba y lo único que nos inspiraba era temor y miedo. ¿Cuántos están aquí, hermano? ¿Cuántos nos sentimos identificados también con la figura que muchos ni tan siquiera conocieron o no conocen a su verdadero padre? Porque probablemente ese padre, como dice el diccionario, fue solamente quien te engendró, pero nunca fue alguien que te tomara, que te formara, que te guiara y te aconsejara. Y esa es causa número uno de los problemas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. No tenemos padres. Las sociedades, las familias están clamando a gritos por un verdadero padre. Es por eso que esta mañana esta predicación le he titulado El Padre que necesito hoy. Y no mañana, sino hoy, porque hoy tu hijo, tu hija necesita ver la figura de un padre. Muchas veces lo único que hemos tenido de referencia, hermanos, son los modelos que vemos en la televisión, los que nos muestra la sociedad. Me dolió mucho en mi corazón ver a través de las redes sociales un padre, ¿verdad?, que en una vida totalmente lejos de Dios, totalmente tatuado. Esto por ejemplo en la cultura americana, totalmente tatuado el padre, con un estilo, hermanos, no lo llamo rockero, pero un estilo con su pelo bien hacia arriba, un estilo bien desfachatado. Y a su hijo de 13 años salía él muy orgulloso que le estaba haciendo su primer tatuaje.
Entonces, cuando yo vi esto, hermanos, a mí me asombró, porque dije, ¿qué clase de ejemplo le puede dar este hombre a su hijo? Tatuar a su hijo a la edad de 13 años. Entonces yo no sé si a usted eso le parece molesto, pero a mí me pareció molesto, porque digo, ¿qué clase de padres tenemos ahora de ejemplo? ¿Qué clase de padres tenemos ahora de ejemplo que le dicen a sus hijos? Y esto suena fuerte, pero ¿cuántos padres quizás un día, hermano, le dijeron a sus hijos varones: hijo, ya estés en la edad de ir a conocer las muchachas? ¿Amén o no amén? ¿Verdad que muchos padres ya tenés edad, hijo, de que tengas a alguien? Hijo, ¿sabe los consejos que muchos padres le daban a los hijos? Hijo, mira, cuando tengas una novia, no le des todo. Ella que te entregue todo, pero vos no le entregues todo. ¿Me entendés? Entonces, mire qué malos consejos hemos estado recibiendo de nuestros padres, o padres que cuando llevan a su hijo un poco adulto le dicen: vaya, hijo, ahora te voy a enseñar a tomar. Y le ponen un trago de alcohol o le ofrecen un cigarro, ¿verdad? Como para decirle: hijo, los hombres jamás debemos de llorar por una mujer. ¿A cuánto nos han enseñado de esa manera? Hijo, aguántala, porque los hombres no lloramos. Y una cosa que yo cuando me di cuenta cuando vine al Señor es que es tan precioso que los hombres lloremos, pero delante de la presencia del Señor, hermano. Quizás nos dijeron: los hombres no deben llorar, pero es tan lindo cuando nos quebrantamos delante de la presencia del Señor. Y no hemos tenido una figura buena de padre. Nos ha hecho falta. Y es por eso que tenemos, hermanos, las crisis sociales, las crisis familiares que tenemos hoy en día. No ha habido una figura paterna. No ha habido nunca un te amo de un padre para con un hijo. Y eso nos ha hecho crecer con tremendas insolvencias. En cierta ocasión, un papá de nuestra iglesia se me acercó con un tono muy afligido y me dijo: quiero decirle lo siguiente, mis hijos están creciendo y siento que los estoy perdiendo. Y yo le dije: hermano, acérquese a ellos, présteles atención, comparta con ellos, dedíqueles tiempo. Los hijos no deletrean la palabra amor como A-M-O-R, la deletrean tiempo. El mejor amor que usted le puede dar a sus hijos es tiempo. ¿Cuántos escuchan esto, hermano? Entonces yo le dije: hermano, dedíquele tiempo, escúchelos. Pero pastor, no sé cómo hacerlo. Pues hermano, ámelos, siéntese con ellos, comparta con ellos. Y este padre me confesó algo: pastor, no sé cómo hacerlo. No me sale un te amo de mi corazón para ellos. Cuando me dijo esto él, a mí me asustó. ¿Cómo que no le va a salir un te amo, un te quiero para sus hijos? Es que, pastor, yo nunca tuve un padre que me lo dijera a mí. Mi padre, el padre que tuve, lo único que me daban eran golpes. Llegaba borracho a la casa, nos insultaba y golpeaba a mi mamá, y a nosotros nos trataba como lo peor. Y ahora, pastor, yo siento que tengo ese problema con mis hijos, porque yo no puedo decirle ni tan siquiera un te amo. Mire qué tremendo esto. Cuánta necesidad tenemos de un verdadero padre. Esta mañana, en la porción que hemos leído, la Biblia nos habla de un hombre muy importante llamado Jairo. La Biblia dice que Jairo era un hombre principal. Cuando la Biblia nos habla y nos dice esta palabra, es que Jairo, hermanos, probablemente era alguien de la clase alta. Era alguien que tenía muchas influencias. Era alguien, hermano, que tenía una vida muy ocupada. Y es decir, cuando imaginamos una persona ocupada, nos podemos imaginar que no hay tiempo para los hijos. Pero Jairo viene a romper el paradigma y se da cuenta que su hija está enferma. Y en lugar, hermano, de dejar a su hija por sus quehaceres, lo primero que este buen padre hace es ir a atender a su hija. La Biblia no nos dice, pero yo aseguro que, o probablemente no lo sabemos, pero la mamá de Jairo tenía, por supuesto, su esposa, o esta niña tenía una mamá, no nos dice, pero en este caso, el papá asume el rol que todo padre debe de seguir, cuidar a sus hijos. Le llega la noticia. Yo me imagino que Jairo estaba en una reunión muy importante, en esas mesas ovaladas con donde hay mucha gente, o a lo mejor estaba tan ocupado y le cae la llamada al celular.
Don Jairo, tenemos una mala noticia que darle. Su hija está tan enferma que ya los doctores la han desahuciado. Pero como todo buen padre, Jairo dice: lo siento, pero en este momento cancelo la reunión. Sé que soy un hombre importante, sé que soy una persona muy ocupada, pero mi primer ministerio es mi casa y son mis hijos. El primer ministerio de nuestra vida, hermanos, antes que el servicio aún a Dios, es nuestra familia. Y podemos ver en Jairo el papá que yo necesito. Un papá que va corriendo por la necesidad de su hija. Un hombre principal deja sus quehaceres para atender a su hija. ¿Cuál es el papá que yo necesito ahora? ¿Cuál es el papá que tú y yo necesitamos? Un papá que corra por las necesidades de los hijos. Sabe que a veces somos los padres los últimos que nos damos cuenta de las crisis de nuestros hijos. Ay, ya le va a pasar. No, ve corriendo por tus hijos. Fíjese, pastor, que viene del colegio y nomás entra a la casa, ni come, se va a encerrar al cuarto. Tú tienes que correr por tus hijos y tus hijas. Un buen padre no es aquel que le dice: mira, dale este dinero y que se tranquilice. No, un buen padre es aquel que tiene cuidado de la salud emocional y espiritual y aún física de sus hijos. Jairo se da cuenta que su hija está enferma y como un hombre principal a lo mejor había gastado mucho dinero en tratar de cuidar y de ver sana a su hija, pero no había podido. Pero se da cuenta que ahí en esa ciudad está llegando Jesús. Y dice: yo no me puedo perder esta oportunidad de tocar y de ver y hablar con aquel que hace milagros. Y va a buscarlo, y me encanta lo que dice. Lea con verso 41 nuevamente, capítulo 8 de Lucas. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies. Miren la actitud de este padre. Y esta es la segunda actitud que a mí me gusta de Jairo, que se quitó su orgullo. Dele palmas al Señor. Se da cuenta que su hija está tan enferma y se da cuenta que el único que puede obrar un milagro de sanidad es Jesús. Y se quita todo el orgullo de ser un hombre principal, un rabino de una sinagoga, y se humilla, se postra delante de Jesús. ¿Sabe cuál es el peor error de los padres? Que tenemos tanto orgullo en nuestro corazón. Ese orgullo que nos está impidiendo podernos acercar, jugar, hermanos, aún hasta bromear y tener un tiempo con nuestros hijos. Qué lindo es ver un padre que se quita el orgullo por sus hijos. Cuando mi esposa estaba embarazada de mi hija Andrea, ahora mi hija ya va a tener 5 años, todos los meses, y aquí está mi esposa y es testiga, todos los meses teníamos que ir donde el ginecólogo para su chequeo, todos los meses. ¿Sabe a cuántas citas de esas yo no fui? O mejor dicho, ¿sabe a cuántas citas de esas yo fui? Todos los meses, y a veces hasta 2 veces por mes. Le voy a decir esto: a todas. Por mis 2 hijos, a todas. Y nos tocaba que esperar hasta más de 1 hora. Era el único hombre yo ahí sentado entre tanta mujer panzona. Ahí llegaba yo y entraba con el doctor. Va a pasar usted, porque ningún hombre casi que entra a veces. No, aquí me quedo, mucho gusto, aquí. No, yo voy a entrar, doctor. Y nos poníamos, el doctor nos sentaba y nos comenzaba a hablar, y casi que hasta sentía raro que un hombre estuviera ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque para ser padre hay que quitarse el orgullo. Mira, te voy a ir a dejar al hospital y te vengo a traer dentro de 2 días. Así son unos ingratos.
Mira, cuando yo me voy a ir al partido de fútbol y si rompe fuente, te voy a encargar con el vecino. Jairo se quitó el orgullo. Padres, tenemos que quitarnos el orgullo que muchas veces tenemos arraigado en nuestro corazón, que hacer esas cosas no es cosa de hombres. No hay nada que pueda hacer más orgulloso a un hombre que cuidar a su esposa y a sus hijos. Amén. Ahí estaba. Y cuando nacieron mis hijos, el momento más glorioso, hermano, después de conocer a mi Señor Jesucristo, es ver nacer a mis hijos. Yo le digo a mi hija Andrea, yo fui el primero que te vi en toda la vida, le digo yo. Cuando nace, la recibe el pediatra, la revisa y me la ponen a mí. Yo por eso digo que salgo en todas las fotos llorando como un niño. Bueno, hermano, estoy tan quebrantado emocionalmente de ver a mis hijos, de ver a mi hija Andrea, a mi hijo Andrés en mis brazos, que yo, hermano, hasta pensarlo todavía siento aquí algo precioso. No, es que esas cosas son de mujeres. Los hombres no nos encargamos de esas cosas. ¿Para qué somos tan machos? ¿Sabe qué tipo de padres somos? Machos, pero no cabezas. Hay un montón de padres que son machos solo porque, perdone esta expresión, porque pegaron hijos. Pero no son padres cabezas. No son ejemplos, no son guías, no son consejeros. Lo único que tienen de papá es que procrearon un hijo, pero hasta ahí. No, Jairo se quitó el orgullo, siendo un hombre principal. ¿Cuántos padres? Yo felicito a los padres que han venido ahora aquí con sus hijos y que probablemente no les guste la iglesia, no les gusten las cosas religiosas, pero este día los han acompañado y se han quitado el orgullo para venir con sus hijos y estar en la casa del Señor. Quitarnos el orgullo es apoyar a nuestros hijos. Jairo dijo, no me importa ser el principal, pero me voy a quitar el orgullo porque mi hija está enferma. Jairo, hermanos, una cualidad que vemos en la vida de Jairo es que era un padre con una conciencia de familia. Vemos en Jairo, hermanos, el padre que yo necesito hoy, un padre que vela por toda su casa. A veces es tan ingrato ver que nosotros los hombres andamos tan bien vestidos, tan bien olorosos, andamos quizás con lo último, pero nuestras esposas y nuestros hijos, ay, hermano, amén o no amén. Toma, aquí te voy a dar 10 pesos al mes, comprar lo que quieras a los niños. Ingratos. No, pero ahí andamos, hermano. El carro del año, la moto nueva. Ay, ahí andamos, pero nuestros hijos. No, miren, pidan lo que quieran, yo los invito a los amigos. Pero cuando saca a comer a la esposa y a los hijos, una pupusa cada uno, ¿ve? ¿Usted cree que eso es conciencia de familia? No, es que si yo me compro una ropa nueva, le tengo que comprar a mi esposa y le tengo que comprar a mis hijos. Amén. Es decir, hermano, Jairo tenía una conciencia de familia que lo primero para Jairo era su casa. Como decía mi mamá siempre con estas cosas, ahí no está escuchando, no va a escuchar a través del internet. Primero, mis dientes, decía mi mamá. ¿Y cómo dice después? Y después mis parientes. Y mi mamá decía, mi mamá era de esta idea, y es siempre esta idea, que primero era la casa. Padres que están aquí, primero es tu casa antes que tus amigos.
¿Me oyó? Ay, aquí me voy a meter en problemas antes que tus mujeres. ¿Dije eso o no lo dije, hermano? Mira, aquí te traje esta loción francesa a la mujer, pero la otra desde Francia importada, cara esta bola. Papi, ¿me puedes comprar unos zapatos? Pisto yo no tengo, a su mamá pídanle. Para que esas son las películas que nosotros vemos todos los días. Pero a mí me encanta Jairo, un hombre que tenía una conciencia por su familia. El padre que yo necesito hoy es un padre, es un cabeza, es aquel que me guíe, que dé consejos y que vele por su casa. Llega el cobrador, mire, aquí vengo a cobrarle. Y el esposo manda a la mujer, anda vos, ponle una excusa vos. Allá va la mujer a dar la cara. No, es hora de que los hombres, los padres, nos pongamos los pantalones y seamos ejemplos para nuestros hijos. Otra cualidad de Jairo que a mí me encanta, hermanos, es que Jairo sabía que en medio de las crisis a dónde tenía que correr. Jairo tenía una crisis con su hija. Probablemente los médicos lo habían desahuciado. Lo sentimos, don Jairo, yo sé que usted es un principal, pero ya no podemos hacer nada por su hija. No hay nada que podamos hacer. Y Jairo entra en una tremenda crisis, como entramos todas las familias. Entramos a crisis económicas, entramos a crisis familiares, entramos a crisis de salud, entramos a crisis espirituales, entramos a crisis emocionales. Pero Jairo, en medio de la crisis, sí supo a dónde ir. El padre que yo necesito hoy es que en medio de la crisis sepa ir a los pies de Jesús. Amén. El padre que yo necesito es que en medio de mi problema me diga que la única solución la tiene Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No, mija, mira, hagamos una cosa, te voy a mandar al norte. Si el mismo Dios es el de allá de aquí, hermano. Mira, hija, vamos a ir a buscar al santero, al brujo, a ver qué nos dice. No. No, mira, yo me tengo un conecte ahí en el gobierno, que primero Dios ese nos dé la entrada. No, en medio de tu crisis, hermano, sé a dónde acudir, como hizo Jairo, a los pies de Jesús. En medio de las crisis, yo pregunto, padres, ¿a dónde acudimos? ¿A dónde vamos en medio de la crisis? ¿A dónde llevamos a nuestras familias en medio de la crisis? Cabezas de hogar que están aquí, ¿a dónde llevamos a nuestras familias? ¿Qué hacemos cuando tenemos una crisis? ¿Sabe qué hacemos muchos? Ya no venimos a la iglesia. Nos apartamos de Dios. Nos hundimos. Pero yo no veo a Jairo diciendo, ya jamás vuelvo a ir a la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde ellos se reunían para disertar y para escuchar la palabra de Dios. La ley de Moisés, la Torá. Pero no vemos a Jairo decir, mi hija está enferma, lo siento, pero ahora ya voy a dejar mi ministerio, voy a dejar mi servicio, voy a dejar de hacer lo que hago. No, sino que Jairo al contrario dijo, hoy más que nunca voy a correr a los pies de Jesús. Hoy más que nunca vamos a ir a la iglesia, familia. Cuando se desinfla la esposa y se desinflan los hijos, el padre que yo necesito hoy es aquel que me diga, nos vamos a la iglesia porque nos vamos. Ay, es que yo no quiero ir, súbase al carro rápido. Amén. Un tiempo de rebeldía que uno no quiere, hermanos. Siendo muy jóvenes no queríamos ir a la iglesia. Los domingos en la mañana, que es el día más rico para estar durmiendo, hermano. Especialmente cuando el clima amanece nublado y frío, hermanos. Y está ese clima tan delicioso que uno quiere estar enrollado en medio de las sábanas. A buenas 7:30 de la mañana, lo único que yo oía en la puerta, hermano, de mi cuarto,
Era un gran golpe. Hora de ir a la iglesia, decía mi mamá. Y yo me ponía las almohadas. A los 5 minutos después, más fuerte, hermano. Hora de ir a la iglesia. Y la verdad, le voy a decir una cosa, hermano. A mí no me gustaba. Me levantaba enojado, de malas pulgas. Se iba al carro, mi mamá, ¡bum!, me encendía, ¡bum!, ¡bum!, me aceleraba, apúrense. Mis hermanas y yo me subí, hermano. Ahí va, hermano, con una cara de concreto, de amargado, hermano. Y estábamos pasando una tremenda crisis en la familia. Una tremenda crisis. Pero mi mamá nos iba diciendo: yo alabo al Señor, porque ella siempre nos aconsejó y nos dijo: el único que nos va a sacar adelante es el Señor, por eso tenemos que buscarlo. Y llegamos a la iglesia y yo me paraba en las sillas. ¿Serio, hermano? Enojado porque no quería estar ahí. Pero miraba a mi mamá en las primeras filas, con su corazón quebrantado delante del Señor. Y se arrodillaba y lloraba. Siempre que había administraciones. Cuando la iglesia del Camino estaba allá en la colonia Escalón, en el año de 1996 por ahí, que nosotros comenzamos a llegar, había una pequeña tarimita, hermanos. Y ahí miraba siempre a mi mamá, llorando y arrodillada. Y ese ejemplo a mí me marcó. El mejor ejemplo que van a ver tus hijos es ese. Cuando en medio de tu crisis no te vayas a la botella de alcohol, te vengas al altar a arrodillarte a los pies del Señor. Ese ejemplo lo va a marcar. El mejor ejemplo que van a ver tus hijos cuando estés en medio de tu crisis no es que te alteres, ni que avientes las cosas, ni que pronuncie malas palabras y revientes con todo. El mejor ejemplo es cuando ellos te vean en la iglesia o en tu casa adorando y humillándote delante de los pies del Señor. Esto va a marcar a tus hijos. Yo le aseguro que la hija de Jairo fue marcada por las acciones de su padre. Eso marca. A mí me marcó. A mí me marcó. Tiempo más adelante, el que estaba ahí postrado en medio de la crisis era yo. Y yo le agradezco al Señor porque esos ejemplos son los que me tienen el día de hoy en donde estoy, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Porque fui marcado. Hay muchos hijos que están aquí porque sus padres o sus madres lo marcaron con eso. ¿Dónde corres en tus crisis? Jairo sabía que en la crisis no iba a correr al alcohol, no iba a correr a la droga, no iba a correr donde la mujer, no iba a correr donde los amigos. Iba a correr a los pies de Jesús. En medio de tus crisis, el Padre que yo necesito ahora es el Padre que me guíe en medio de mis crisis. Que me diga: hijo, no te preocupes, Dios nos va a sacar adelante. ¿Cuántos están aquí, hermano? El tiempo nos avanza, pero quiero mencionar otra cualidad. Otra cualidad de el Padre que yo necesito hoy, que vemos en la vida de Jairo. Leamos nuevamente, verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, leamos esta última parte, le rogaba que entrase. ¿A dónde dice? Esto me encanta. El Padre que yo necesito hoy es aquel que lleve a Jesús a su casa y a su hogar. ¿Cuántos padres aquí
aquí vamos a ver como Jairo. Me encanta de Jairo que llevó a Jesús a su hogar. Hijos, vamos a apagar la televisión, el internet, la computadora, todo. Y vamos a hacer una reunión familiar ahorita. Vamos a hacer una oración. Esos son los padres que llevan a Jesús al hogar. Hijos, vamos a quitar en este momento esa música y vamos a poner alabanzas que glorifiquen el nombre del Señor. Amén. Familia, vamos a dar testimonio de que somos un hogar cristiano. Así que de ahora en adelante vamos a hacer testimonio en toda nuestra cuadra y nuestro pasaje donde vivamos. Ese es el padre que yo necesito hoy, un padre que lleve a Jesús a su hogar. ¿Saben las figuras que hemos tenido? ¿Ve? Para la iglesia van, ¿ve? Aquella que está en la carretera. Ay, pero aquí los oímos cómo se dan con todo ahí en esa casa. Ese padre no ha llevado a Jesús a su hogar. Ha llevado religión. Pero Jairo le rogaba a Jesús: Jesús, quédate en mi casa. Muchos padres esta mañana tienen que convertirse en el padre que sus hijos necesitan, llevando y siendo modelo y guía de tener a Jesús. ¿Me está oyendo? Está bien que te gusten los deportes, que los compartas con tus hijos. Esto es fenomenal. Parte de tus pasiones. Pero antes que todo eso, compárteles a Jesús. Digo, véngase, vamos a ver el partido de fútbol. No está malo eso. Pero antes que todo eso, llévale a Jesús. Háblale de Jesús. En este hogar, en mi casa, casi que sin mentirle, en todos los rótulos de las puertas de nuestras casas, mi mamá puso esta frase: yo y mi casa serviremos a Jehová. En la entrada principal de la casa, una puerta de madera, había puesto un rotulito colgado: en esta casa, quiero acordarme más cómo decía ese rótulo, en esta casa nosotros amamos y le servimos al Señor. Y siempre en ese hogar, hermanos, era un hogar que le decía bienvenido a Jesús. El padre que yo necesito hoy es el padre que guíe a su casa y a sus hijos a la presencia de Dios. Van a tener, muchos aquí vamos a tenernos que convertir en sacerdotes. Ya hemos sido machos. Tenemos muchos padres machos, pero no queremos más padres machos, de esos que engendran o que procrean hijos. Queremos padres, como dice la otra definición del diccionario, que sean cabeza, que sean responsables, que sean ejemplos para sus hijos y sobre todo que lleven a Jesús a sus hogares. No lo busque, pero el milagro termina que a Jesús le impacta la fe de aquel hombre, de Jairo. Y cuando Jairo está en su casa, se da cuenta que su hija está totalmente sana. Es que lo que necesita tu hijo, lo que necesita tu hija para estar sana, es que hagamos de nuestra familia y de nuestra prioridad el caminar con el Señor. Quiero terminar con esto. Hoy en día, hermanos, estamos en uno de los momentos más difíciles de ser buenos padres. Los tiempos ya no son los mismos en los cuales probablemente usted y yo nos criamos. Los tiempos en que yo me crié como niño eran otros tiempos. Eran tiempos, podría decirle yo en aquel entonces, quizás sanos o muchísimo más sanos de lo que son ahora. Yo salía a jugar pelota a la calle
Jugaba trompo, chibola, yoyo, capirucho, todas esas cosas que los hipotes de ahora no lo conocen. Pero pregúntele de los juegos en los celulares, se los pueden todos, hermano. Hoy están tan expuestos a tanta información, tanto positiva como negativa, que ellos a una corta edad ya saben más que uno. ¿Sabía eso usted? Mis hijos, hermano, agarran la tablet o el teléfono. Mi hijo Jaime Andrés no tiene ni 3 años, hermano, ya saca ahí y se mete unas sus cosas, y yo tengo que estar pendiente, porque de repente y esto que nosotros tratamos, hermano, en lo más que podamos, de que no se contaminen con las cosas del mundo. Les controlamos lo que ven, lo que oyen, hermano, y a veces de repente en el internet está viendo unos muñecos que no son de la edad de él, se los quitan. Le digo, eso no es de tu edad, le digo, eso no me gusta. Ellos van a estar tan expuestos a tanta información, a tanta presión, a tanto, hermano, a tanto mundo, que el mundo probablemente, si tú y yo no les cuidamos, les van a enseñar tantas cosas. En Estados Unidos, aunque esto a usted y yo nos parezca sorprendente, pero el presidente Obama, hace quizás como un mes, un poco más, hizo una ley que en todas las escuelas del país haya un baño transgénero. ¿Sabía eso usted? Niña, niño y a saber. Entonces los niños ahora tienen la opción de elegir en qué baño quieren entrar. Y sí, está el baño de las niñas, y si el niño se siente niña, entra al de las niñas, o viceversa, o al transgénero donde están todos. Van a estar expuestos a tantas tendencias sexuales que al llegar virgen al matrimonio va a ser como encontrar el arca de Salomón. ¿Sabía eso usted? Ya no van a existir los valores tradicionales. Va a ser normal que de repente tus hijas tengan amistades con tendencias homosexuales o lesbianas. Y yo respeto a todo esto, hermano. Yo respeto, amo a toda esta gente. No comparto su estilo de vida. No lo comparto, porque es pecado delante de los ojos de Dios. Pero tus hijos se van a ver expuestos a estas cosas. Y te van a llegar a preguntar a ti: mami, vi a mi amiguita, a mi mejor amiga besándose con su novia. Mami, fíjate que me quiero tatuar toda la espalda. Va a llegar tu hijo: mamá, fíjate que quiero probar esto, algo que le llaman la marihuana. Aquí un par de locos se fueron a El Salvador del mundo a pedir la legalización de la marihuana. ¿Sabía usted? Que no aguantamos con el montón de problemas sociales que tenemos. Venir a legalizar esto, hermano, es echarle más leña al fuego. Y nuestros hijos y nuestra familia van a estar tan expuestas que solo los padres que sigamos el modelo de Jesús vamos a tener hijos que van a seguir nuestros pasos. Está oyendo esto, hermano, y no estoy siendo cuadrado ni religioso, pero es que el evangelio que yo recibí, yo voy a terminar aquí. Hace 20 años atrás, cuando yo me convertí, le voy a decir una cosa: ya no es el mismo de hoy. Yo soy, hermanos, un pastor chapado a la antigua, pentecostal de hueso colorado, fundamental en la Biblia. Pero hoy en día el evangelio que se vive hoy ya no es el mismo de hace 20 años. Y el que se va a vivir dentro de 20 años ya no va a ser de igual a este.
hacer un evangelio light, mega light, hiper light. Primero salió la coca normal, dijeron, llena de tanta azúcar y tantas calorías. Luego salió la light, con un poquito menos. Ahora la cero, es decir, que no se nos noten las calorías de que somos cristianos. ¿Me estoy oyendo eso? Y usted es cristiano. Le voy a decir esto y con esto voy a cerrar. La Biblia latinoamericana, ha salido una nueva versión, hermano, la Biblia latinoamericana. Están saliendo muchas traducciones nuevas en la Biblia, de la Biblia. Pero la versión latinoamericana es una de las versiones, hermanos, y no estoy hablando de la Biblia Latinoamérica, que es buenísima, que es una Biblia que utilizan mucho los católicos, una Biblia buenísima, sino la Biblia latinoamericana, es una nueva versión. Y en toda la Biblia latinoamericana le han quitado todo aquello montón de versículos que van en contra de la homosexualidad y del pecado. Es más, le han quitado un montón de referencias para decir que ya no es necesario ser salvo recibiendo a Jesús en el corazón. Así vamos. Va a llegar un momento en que tú y yo vamos a tener que guardar esto como un tesoro, porque se va a deformar tanto el evangelio que nos vamos a prostituir como Sodoma y Gomorra, y la esencia de la familia se va a perder. Pero yo quiero ser como tú, Señor, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser un buen ejemplo, y que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Señor, ayúdame a enseñarle y que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Cierre sus ojos en esta mañana. Si usted es padre, si usted es un hombre, y Dios te ha hablado esta mañana, y yo sé que hay madres que hacen una labor de padres también aquí. Yo quiero que usted medite en la palabra que nos ha hablado el Señor en esta hora, y podamos hacer un compromiso hoy de ser como Jairo, un padre que corre a los pies de Jesús. En Dios